Sí, Otilita. Sí. Y mi abuelo era el de la tienda aquí aquí donde lo que fue de Susito Ramírez, Leopoldo Hoyos, Tustas, que, nos contaban una anécdota con el viejito que él se enojaba mucho cuando le decían Tustas. Y entonces un día fueron una apuesta que no le decís Tustas, y yo sí le digo. Y fue un tipo y le hizo bajar una mercancía y dijo, ¿cuánto vale esta mercancía? No, pues eso vale tanto. Y yo, mire, yo le doy tanto y conmigo es Tustas, don Leopoldo. Y es cierto que eso es que es cierto, que sí. Y ese tipo le dijo, tú estás, don Leopoldo, conmigo es así. Y entonces esas son anécdotas que también cuando hubo violencia aquí, a Luis Felipe lo sacaron ahí, el padre Antonio le tocó esconderlo, porque un domingo se alborotó aquí la gente y lo iban a matar, o yo no sé, cuando eso no había, aquí no había pues sino como que más bien bulla, aquí no se veía muerto ni nada, sino como amenazas, como, sí, como que amenazas, pero no se llegaba a algo concreto. Ya después esto fue que se dañó, que ya mataban era sin hacer bulla. Primero era, yo me acuerdo cuando Luciano Parra, es un agente de policía aquí que fue de los agentes más pacíficos que hubo, porque yo vi a Luciano Parra con la cabeza rota, con la pura botella, y él calmando las cosas a pesar de todo. Es un tipo muy pacífico. Sí, y mi madre me hacía dar miedo con él. Cuando yo estaba pequeño me salía de la calle y entonces me decía, vea, lléveselo, y él me cogía. Y entonces, pero era el policía del pueblo, un tipo pues muy comunitario y muy pacífico, porque porque aquí se veía mucho tiroteo, era de botellas. Yo pues me acuerdo mucho de Luciano, porque aquí llegaba la gente y pedía, deme una docena de cerveza, y el otro por no quedarse atrás, otra docena. Entonces, por algún borracho tenía alguna querella con alguien, entonces tapaba la cerveza, la golpeaba y pum, bañaba a la gente. Y ahí se venía el problema, pero eran problemas como muy pasajeros, no era así de gravedad, porque aquí no se veían heridos graves, ¿no? Sí, por ahí con botellazos, ¿no? Ya después fue que se dañó cuando mataron al hijo de don Luis Tamayo, así, cuando se fue dañando esto. A Enrique Parra, que lo mató un policía ahí. Cartagena. Bueno, cuando Cartagena como que ya... Bueno, yo me fui en el año 57 aquí, ya habían pasado muchas cosas. ¿Qué más? El Bar Las Vegas, bueno, no lo recuerdo. El Remanso sí lo recuerdo, que era de... ¿Cómo era que le decía? Buen tipo, ¿cómo era que le decíamos al del Remanso? Muy querido el hombre, muy amable. ¿Ah? Bueno, otra cosa era la famosa sierra allí, más allá de la Honda. Héctor Gallego. Héctor Gallego, que hasta hace poquito yo lo veía por acá, ya no lo he vuelto a ver. Sí, todavía está. Sí. Sí. Yo una vez que venía, a mí me gustaba mucho traer de esos recortes de madera para la casa allí en Bahitos para hacer de comer, porque ahí se hacía con leña. Y él me dejaba recoger. Y un día yo de curioso me puse a tocar todas esas bandas, a ponerle el pie, y le puse el pie a una banda de esas que tiene un remate así, y me dañó el pie. Y yo me dice que no me había pasado nada y seguí. Y me dañó el pie. Me tuvo mucho tiempo. A ver, ¿qué más? Los personajes. La Saturnina. Rodolfo, que cargaba el carbón y lo hacían enojar para que botara la platica que le daban. Sí, sí, carbón, sí, él no le gustaba vino. Eso. ¿Quién más era que? Julio Maracas, que le decían, ¿usted qué siente cuando ve una mujer? Unas buenuras por todo el cuerpo, decía él.
eran personajes típicos. Manuel Herrera, que Gamonal, Emilio Herrera se lo llevaba por ahí para la cañada con un famoso entierro y le hablaban, y entonces se escondía alguien y le hablaba y que parte de Dios, que dónde está el entierro, y siempre lo embolataban con el entierro, y el viejito casi lo enloquecen pues con eso, porque y Pedro Turmas que traía la leche traía la leche en un canasto de los Huiles, de por ahí el Chilco, y andaba también y andaba con un chuzo y un corcho en la punta, y el que le decía Pedro Turmas lo perseguía con ese chuzo, era una lesna, es un chuzo peligrosísimo, cargaba el viejito, y él siempre, toda la vida era cargándole la leche a los Huiles de allí del Chilco. Y me acuerdo la famosa naranja chilqueña, que era la mejor. Esos. Y hay otra cosa que yo no sé si ustedes recuerdan una maldición que dicen que le echaron a un transportador, a uno de un camión, que porque iba a la cañada y que el padre le había echado una maldición y se varó 2 veces aquí en la vuelta de Carlos Urrea. ¿Se acuerdan que esa vuelta ya era muy forzada y se varó 2 veces ahí y quedó varado como 3 días? Y que era que por una maldición, decía que la gente. Bueno, hay la otra cosa, cuando la volqueta de Arturo Zuluaga, que era muy buena gente, que él trabaja aquí con el municipio en el sostenimiento, él le encantaba cargarnos a nosotros de aquí hasta la quebrada de Bahitos, y le hacíamos una bulla ya tocándole eso, porque pues uno muchacho no era sino recochero, y uno salía de la escuela y él nos llevaba hasta allá, y Pedrito Chocolo también, un viejito aquí de muchos años de trabajar aquí, el papá de Tocayo, y Horacio Suárez, que murió también la otra vez en el Chocolito, ese era Jesús, Chocolito, Jesús, Pedro era otro, pero ese no era tanto, pero Chocolito fue muchos años trabajando para este pueblo con claro, bueno, los primeros, Pispirís, manejando la volqueta, y sí. Vea, para uno reconstruir una historia tiene que apelar a las cosas que sean agradables o desagradables también. Yo ahora no lo veo como nada desagradable, porque cada uno hace lo que puede y trata de hacerlo lo mejor que puede. Aquí, por ejemplo, para entrar el baile fue un problema, ¿sí? Porque no era bien mirado moralmente el baile. Y teníamos, por una parte, pues los sacerdotes, como les digo, tratando de hacerlo mejor, ¿sí? No recomendaban los bailes, los desacreditaban. Y al padre Pedronel, que era medio despistadito, aunque pues digamos que el padre Pedronel tuvo fama de santo. Era una vida pues muy hermosa la del padre. Pero a mí me tocó ver el padre Pedronel echándole maldiciones a un baile que se realizó ahí enseguida de la iglesia de abajo, enseguida del salón social de don Pedronel, donde vive ahora en la casa de don Gonzalo Hoyos. Ahí organizaron un bailecito. Me acuerdo que el padre Pedronel se paró ahí a echarle maldiciones a los que estaban bailando. Sí. Otra cosita. Por ejemplo, cuando yo era niño, era común oír a un sacerdote, o 2 en ese tiempo, no vamos a decir cuáles, ustedes se encargarán de averiguarlo si se interesan por el tema,
casi maldiciendo a las mujeres que montaban a caballo, en blue jeans. Exactamente. Entonces resulta que ya cuando comenzó aquí la Normal a producir maestros en serie y maestras en serie, las maestras más pinchaditas, las un poquito más principales del pueblo, que los de mi época sabrán más o menos cuáles eran, se montaban en buen caballo, con buenos pantalones, y les digo sinceramente, eran casi declaradas putas desde el púlpito. Así era. Y yo creo que don Jesús sabe muy bien a qué mujeres nos referimos. Y entonces perdone don Jesús, un momentico. Entonces miren ustedes cómo hay una frase que me ha gustado mucho: la herejía de una generación es la ortodoxia de la generación siguiente. Yo admiro a esa gente porque hizo época, fue capaz de abrir camino, correcto, de hacer lo que ahora se hace con plena naturalidad. Una mujer montando en bicicleta, eso era un escándalo, comenzando porque ni bicicletas todavía no las habían traído. Un señor culo de parranda trajo la primera bicicleta aquí, después las trajeron los castaños, trajeron bicicletas, pero las bicicletas para las damas tenían que ser sin barra. Sí, tenían que ser sin barra para que la batica no se levantara. Sí. Y así por el estilo. Exactamente. Entonces, para que veamos todas estas vainas. Ahora, que un maestro se manejaba mal o una maestra se manejaba mal, pulpiteada. Oiga, pulpiteada. Desde en la misa del domingo era pulpiteada. Eso allá afortunadamente pasó, y uno no debe detenerse, porque el que se detiene es uno cuando se pone a fijarse en malos recuerdos. Como les digo, la conciencia de cada uno de esos sacerdotes le ordenaba hacer eso, y lo tenían que decir porque si no, no estaban en paz con su conciencia. Yo quiero dejar eso muy clarito, que no quiero atacar a nadie, ni mucho menos, porque más defectos seguro que tengo yo. Pero recuerden también cuando el padre Pedronel echó bendiciones a señoras que no habían tenido hijos. Y yo recuerdo mucho a la señora de Jesús María Giraldo, hijo de don Rafael Giraldo, llevaba años de casada, era una de apodo le decían Chucha, que decían que la Chucha cayó en la trampa porque le decían trampas. Y le echó la bendición y comenzó a tener hijos, y entonces decía el loco ese, no, ese cura me fregó, me hizo llenar de hijos. Y en varias señoras creyeron que la bendición de él les había sí, le había abierto la esta para los hijos. Como también las maldiciones del padre Pedronel. Eso parece que no, como los conjuros. Los conjuros, eso es un conjuro del padre Pedronel aquí le tenía más fe que a la luz del día. Y es que era temible. Yo recuerdo una vez que vine con un carro aquí y me le chuzaron las llantas. Y dijo, yo te voy a averiguar quién te chuzó las llantas. No lo voy a conjurar, pero para mí. Y después que volví, me dijo, ya supe quién te chuzó las llantas. Dice, vine con un taxi aquí y me lesna. Y entonces me dijo, el mismo tipo que se ayudó a montártelas, ese fue, porque él se confesó conmigo. El padrecito como era un poquito loco. Ahora, no hemos hablado del padre Polito, que eso fue una figura también aquí. El padre Polito. Ay, a todos nos gustaba arrimarnos a confesarnos a él porque él no oía, entonces llegaba tanta de una vez y era rapidito que despachaba. Eso cogía en una Semana Santa que habían esas colas tan tremendas, entonces iba despachando rapidito. Y hubo tiempo que sacerdotes se cacheteaban aquí a hombres porque le confesaban algún pecado, no sé de qué calidad, ¡pam!, le daban su cacheta. Un padre Arturo que va aquí, sí, les daba duro, ¿sí o no?
Ahora acuérdese del profesor, el maestro Juan Pérez, cómo era de bravo para dar regla. A mí me tocó una vez, el segundo de primaria me tocó con él y me pegó tremenda cueriza una vez. Cuando mencionan el problema del baile aquí, recuerdo que en los años 70 más o menos, nos tocaba trabajar por semanas cívicas aquí. Entonces, como un baile empezaba a las 8, a las 9, 10 terminaba porque no había mujeres, no entraban, pues, muy poquito y se iban prontico. Nos tocó promocionar, cobrar la entrada a 5 pesos los hombres y a 2 la pareja, para que hubiera mujeres y consumieran el guardián. No había centavo. Otra cosa muy divertida del padre Pedroné Quintero es que los alumnos maquetas, cuando los exámenes finales, le abrían los cuadernos y decía, padre, hágame el favor y me le echa la bendición para ver cuáles puntos van a poner mañana en el examen. Era alcahuetería y a gustos dice que le salía, no sé por qué, pero de todas maneras alcahueteaba a todas las personas y muchas veces ganaban los maquetas y los buenos estudiantes quedados. También el padre Pedronel le gustaba el traguito, pero tenían que servírselo en porcillo para que creyera la gente que era tinto que estaba tomando. Él no aceptaba que le vendieran tinto blanco, para no molestar. También hablando de personajes, cuando yo estaba muy pequeño, había uno bobito que llamaba Santiago, no sé el apellido, pero como el padre Ricardo me decía muy recochero, salía de misa y entonces de la última misa, que era a las 9 de la mañana, salía y se ponía a recochar con los bobitos por ahí en la plaza. Y él tenía el sombrerito y lo trató de cambiárselo. Apenas decía el Santiago, no me japae, no me japae, no me japae. Vamos a evocar nuestra Granada a partir de unas fotografías, unas imágenes que están compiladas ahí para, si alguien tiene algún aporte, pues de las imágenes después, ya lo puede hacer. Este es un trabajo válido de diferentes momentos. Sí, de diferentes momentos lo hicimos el año pasado en la Casa de la Cultura. Pues están en este lado un poquito para que vean esta placa. Yo creo que vamos a ir a pasar un poquito rápido las imágenes porque ya nos tenemos que ir a otra. Profesores, vean, maestros. Ahí, el que está al lado de allá es el Pedro Pablo, ¿verdad? Ese es Pedro Pablo. Es el único que yo conozco. Sí. Jiménez no es de... No. Yo no, ese no está ahí. Yo no se lo conozco, yo no sé. Yo creo que Francisco Luis Jiménez no era profesor. Él no. Julio C. García, Pedro L. Arias, el doctor Gil. Y el doctor Rivera, sí. Pues yo creo que esos no son profesores, sino esa gente que vino al Congreso Ganadero. Eso es, más bien, sí. Sí. La primera al lado de la iglesia. Vea, eso es en el local de la Hermana Franciscana, como era el colegio en 1940. Siga. Sí, en el patio de adentro. Siga, esa no la miremos. Esa era la del padre Clementico en el cementerio. ¿Cómo era la calle? La avenida Colón. Del cementerio a la plaza, esa es la misma, ¿cierto? Mire la calle, vea, qué bonita. Del colegio de señoritas frente al templo filial, vea. Eso es en la plaza también en 1940. Inauguración de la estatua del Padre Clemente. De la estatua del Padre Clemente en la plaza, sí, es en esa época. Siga. Ese es el mismo acontecimiento, sí. ¿A dónde está mirando la estatua? ¿Dónde está la estatua? Porque es que hay por ahí un chiste muy bueno. A mí me gustó mucho. Resulta, no, pero ¿hacia dónde está mirando?
¿Hacia dónde está? Hacia la iglesia. Bueno, ahora está mirando hacia la iglesia. En este momento. No, pero ahí cuando lo pusieron, ¿a dónde miraba? Porque hay una anécdota que resulta que la pusieron mirando a otro lado. Sí, miraba hacia la casa de don Lolo Salazar. Y entonces cuando ya las víctimas de la violencia conservadora, las víctimas de la violencia partidista se tuvieron que ir del pueblo, regresaron a los 20 años y entonces encontraron que la estatua le habían dado un giro y la habían puesto a mirar a la iglesia. Entonces le preguntaron a uno de los tipos que llegó aquí, oíste, hombre, ¿cómo te parece pues el pueblo? Él volvió después de que se había ido aquí. ¿Cómo te parece pues el pueblo? ¿Progresa? Dijo, sí, progresa mucho este hijo de puta Gurrero. Hace 20 años la estatua del padre Clemente miraba para el occidente y ahora mira para el oriente. Si seguimos con este acelerado ritmo de crecimiento, hombre, en otros 40 años ha dado la vuelta completa. Ahí está mirando hacia la iglesia. Y el vino chiquito. Entonces es que al político le pareció que estaba mirando para el otro lado. Era una procesión. Que era un orgullo salir con la novia y estar ahí cargando una cinta de esa. Todavía lo hacen. Qué bueno, ya se El Viernes Santo. hace muchos años. Seguro al político le pareció que antes miraba hacia otro lado, como a uno le preguntan para dónde está mirando el caballo de Simón Bolívar en el parque, y muchas veces uno no acierta a acordarse hacia dónde. Entonces ya surge de ahí el chiste. Sí. Pero qué sentido. Ah, sí, sí. Este era el lugar de salón social que todavía no. Como salón social no existía. Ahí estuvo funcionando la caja agraria, pero en un edificio más bonito. Sí, bonito. El tío mío, Luis Felipe, una vez que fui a visitarlo a Miranda, me dijo que viviste allá también. Y es que es muy berraco vivir en un pueblo donde vale más la hormiga que la leche. Y es que aquí era así. Y la hormiga eso era preciada para los trabajadores. A los cultivos. Esta es la iglesia. Esta iglesia nueva era la variante. Esta cordillera familiar. Era la casa de Salvador García, ¿cierto? Esa de balcón. Esta era la variante con Bolívar. ¿La qué? La variante según la... Participación en el desfile de las niñas de primaria, doblando en la esquina de la variante con Bolívar. Para el uniforme de la banda marcial, el colegio. Era verde, ¿no? Esta es la banda marcial.
Esta foto hay que tenerla en cuenta. Sobre el año 1953, cuando le celebraron las bodas de oro sacerdotales al padre Polito. Yo estaba en segundo de escuela. ¿Qué año? 1953. Acontecimiento. ¿No hay cuántos, no? ¿A cuántos hay ahí, no? Sale Polito. Este padre de acá es uno de los albatorianos Y el de que acá vino a la fiesta. también, ¿cierto? No, ese es Canavid, es Carlos Canavid. El de allá. Este es el padre Ricardo Mejía, que está ahí hablando, sí. Ricardo Mejía también. Padre Polito. La Inquisición. Sí. La Inquisición. He gritado, ¿no? En el 49 vino Espina. Yo estaba en la escuela, mi profesor era José Claudio Herrera, y yo recuerdo que José Claudio decía: viva el excelentísimo señor doctor Mariano Ospina Pérez. Pero ganó pecho porque José Claudio tenía. Sí, cuando vino Buenaventura Jauregui, que era el obispo auxiliar de García Benítez, también el saludo que él daba en la plaza era así: que vive el excelentísimo y reverentísimo señor doctor Buenaventura Jauregui. Como organizado. Sobre 7 colchones Estela Ahí está el famoso padre Arturo Gómez, que era tan alzado. No había costalones en la cabeza. Antonio Gallo. Antonio Gallo, que era narcanerito. Ahí lo mismo, dale por bien. Bonito y azul. Claro que se va, mire dónde es que está hablando. Ese es el rato. María, esa musecita que hay de uniforme. Debe estar así, está bien. Claudio Herrera. Veamos, Claudio estaba en la escuela Esta última foto que pasaron ahí, la llevaron a la curia hace poquito, que la pedían, que pedían una foto del padre Polito, y yo logré conseguirme la foto con la señorita Margarita Tamayo. La escanearon y allá la tienen en la curia. Cuando llegó Mariano Ospina, una cabalgata de Juan. Esto fue después. El periodo en que vino Él vino en el 49. En el 61. En el 61, cuando estaban promocionando la candidatura de Guillermo León Valencia. Vino Pérez. Vino Pérez. primero como presidente, ya después como vicepresidente. Doña Berta Hernández, la esposa y el Esta es la casa de la fundación. Es una fundación. lo que es la fundación. La casa Ciudad Vieja. Ahora el carrito, miremos ahí lo que hizo Ricardo. No, es que esa no es la casa. La sala coral así, es una fundación. Sí. Vamos en el parque, claro. Va el carrito modelo. Modelo 40 y qué? 48. Ya puede hacer
a ver, ¿dónde será eso? La fundación. Están las escalas. Sí, sí. Esas van las escalas para subir al... Ahí la entrada, Está en la entrada. Sí, sí, sí. La cena. Siga, siga. ¿Listo? Listo. Dejamos ahí, entonces, muchas gracias. Pasamos otro día.